directora del curso Acción. Soy la directora del curso Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. A continuación vamos a dar inicio a nuestra primera webconferencia en la que espero ustedes puedan aclarar muchas dudas, puedan reconocer el curso y puedan entender la dinámica que manejamos en este tipo de cursos que ya son de alta complejidad, puesto que son esos cursos que los van a preparar a ustedes para que ya se enfrenten a los escenarios prácticos, es decir, ustedes ya se empiezan a entrenar como profesionales en psicología. Entonces, para la agenda del día vamos a hacer la presentación del curso, algunos aspectos que hay que tener en cuenta para la dinámica y vamos a hablar de temas importantes frente a las generalidades de la psicología jurídica. Finalizando, esperamos, con un buen manejo del tiempo, poder aclarar las dudas que tengan. Entonces, todo lo que se les vaya generando, por favor, tomen apuntes, algo, y al final vamos a hablar sobre eso, ¿de acuerdo? Para esta web me van a acompañar dos de las tutoras de la red de curso. Primero les voy a presentar la red. Conmigo somos 9 tutores que estamos acompañándolos a 1520 estudiantes. Está la profesora Claudia Cecilia Murcia, psicóloga forense, magíster en neuropsicología y educación. Está la profe Ana Carolina Torres, quien va a estar con nosotros en esta web el día de hoy, quien tiene una maestría en criminología y victimología. También nos va a acompañar la profe Cintia Daza, que es magíster en psicología jurídica. Y también hacen parte de la red el profesor Néstor Ricardo Ávila, especialista en psicología jurídica y magíster en psicología jurídica. El profe Diego Arturo Sáenz, que es especialista en psicología jurídica y forense. La tutora Luz Marlene Escamilla, especialista en psicología clínica, magíster en criminología y victimología. La profesora Magda Vergara López, que tiene una especialización en familia y es magíster en psicología jurídica. Y la profesora Claudia Marcela Gómez, quien es magíster en psicología jurídica. Como ustedes ven, todos los tutores que tenemos en este curso, tenemos una especialización, tenemos unos estudios posgraduales, ya sea de maestría también, que nos ayudan en esa profundización para darles a ustedes pues el mejor apoyo frente a las temáticas que van a ver en este curso. Aspectos a tener en cuenta. Vamos a pasar por esto porque es muy importante que ustedes desde un comienzo sepan cómo son las reglas de juego dentro del curso. Primero, es muy importante que ustedes arranquen desde que tengan muy clara la agenda de las actividades en el curso, porque cuando ustedes van a revisar la guía se van a dar cuenta que desde la semana 1 hay un ejercicio por hacer. ¿Por qué? Porque este curso se desarrolla de manera procesual. Es decir, la educación virtual no se trata de entregar trabajos, de subirlos al foro. Entonces, muchos estudiantes, por diferentes situaciones, resultan que los últimos 5 días de cada actividad están entregando todo, o peor aún, se pasa el cierre de la actividad y empiezan a mandarlos al correo y entornos que no son válidos y se van a enfrentar a situaciones donde no se los vamos a recibir, porque para eso hay una agenda. O sea, hay una responsabilidad implícita en el momento que ustedes matriculan un curso. Primero, por los créditos que tiene el curso. Recuerden que los créditos representan la cantidad de tiempo que ustedes le deben dedicar a un curso y esa es la responsabilidad que asumen en el momento que se matriculan. Este curso es de 3 créditos. Por cada crédito ustedes deben dedicarle 48 horas a cada curso que tengan matriculado, ¿verdad? Este es de 3, lo que quiere decir que son 144 horas en el periodo académico. Para tenerlo más claro, le deben dedicar mínimo 9 horas a la semana. Entonces, que tengo muchos problemas, que en el trabajo me pasó esto, que a nivel familiar se me generó una situación, es algo que ustedes deben aprender a mediar porque el curso tiene una exigencia y esa exigencia necesita que ustedes dispongan de un tiempo para poder asumirla. Va a ser muy difícil que ustedes comprendan una actividad o la desarrollen adecuadamente si lo van a hacer los últimos días cuando está a punto de cerrar la fase. Debe haber interactividad en los foros, ustedes deben hacer presencia desde que arranca la fase, comentando las actividades que están realizando. Por eso semana a semana
hay proyectada una actividad específica, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar en el foro colaborativo, hay que utilizar los diferentes conductos, los canales de comunicación. Ustedes tienen unos tutores a los que en primera instancia se deben dirigir para solicitar algún tipo de acompañamiento, una asesoría, para hacer un reclamo, etcétera, etcétera. No le escriban de una vez a la directora, a menos que sean estudiantes que están asignados a mi cargo. Pero eso de que le escriban al tutor con copia a la directora, pues no está bien, porque primero la diligencia se debe hacer con la persona que está a cargo del acompañamiento. Entonces, por eso les digo, agotar el conducto regular. Tercero, cuando ustedes van a desarrollar una actividad, tienen que leer la guía primero. Hay muchas preguntas que ustedes realizan que nosotros como tutores nos damos cuenta que no han leído la guía. Entonces, cuando la leen, tienen claridad de cómo va a ser el proceso. Si hay algo confuso o hay algo que quieren verificar, pues ahí es cuando empezamos esa interacción con el tutor para que nos aclare lo que se requiera. Y participar activamente. Yo les digo, aprovechen esas preguntas, esas inquietudes que les generan las lecturas, por ejemplo, para que debatan en el foro, para que construyan conocimiento y no sean entornos donde simplemente suben actividades. No se trata de eso. Respetar los tiempos establecidos, tanto para cumplir las actividades, que eso ustedes lo ven en la agenda, como para hacer solicitudes. Por ejemplo, las de una recalificación, que ustedes no están de acuerdo con una nota y resulta que la solicitud la hacen como al mes de que se les calificó esa actividad. Chicos, recuerden que hay algo que se llama reglamento estudiantil y ahí hay unas fechas establecidas. Por ejemplo, la agenda de calificaciones se vence hoy 14 de marzo. Entonces ustedes tienen 3 días, 15, 16 y 17, bueno, deben ser días hábiles, ¿no? O sea, laborales. 3 días después para hacer cualquier tipo de reclamación. Si la reclamación llega posterior a esta fecha, no se va a tener en cuenta. Deben hacer una reclamación de manera respetuosa, utilizando lenguaje asertivo y sobre todo argumentativa. Es decir, si ustedes no están de acuerdo con una nota, no pueden poner simplemente, quiero que me recalifiquen porque es que no estoy de acuerdo, yo me esforcé mucho, me hace el favor y me califica o que otro profesor me califique, en fin, salen una cantidad de solicitudes. Las cosas no pueden hacer así tan ligeras, pues para eso un tutor hace un trabajo. Ahora los tutores nos podemos equivocar, eso es cierto. Pero si yo veo que se me calificó de manera injusta, por ejemplo, en el criterio donde se evalúa mi interactividad en el foro, me ponen 0, porque yo nunca aparecía en el foro, yo puedo escribir y decirle, frente al criterio de participación, se me calificó 0 y yo quisiera que se revisara esto porque desde la semana 2 de la actividad ingresé haciéndole una, no sé, opinando frente a lo que estaban diciendo mis compañeros. Es decir, ustedes tienen que tener las evidencias y la argumentación para solicitar o para hacer algún tipo de reclamación. ¿De acuerdo? Y todo debe tener evidencias y soporte. No se debe pedir cosas desde... Es cierto que es muy importante creer en las personas, pero ustedes entenderán que nosotros como tutores nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones y por desgracia hay estudiantes que tienden a inventar situaciones que no corresponden realmente a la realidad. Entonces nos es muy difícil discriminar lo que es real, lo que no es real. Por eso, igual que en los escenarios jurídicos, se necesitan pruebas. Por eso siempre se les piden evidencias de la situación que ustedes nos están planteando para poderlas tener en cuenta. Bueno, otra situación que se suele presentar, y espero que con ustedes no sea el caso, es el tema del plagio. ¿A qué denominamos plagio? Básicamente, cuando yo utilizo el material, la producción intelectual de otra persona sin darle crédito a esa persona, se toma como plagio. Se presenta en muchas situaciones. Una,
que de pronto a mí me dio pereza hacer una tarea, pero yo tengo un compañerito que presentó el curso y él me puede prestar la tarea y yo la presento como si fuera mía, ya eso da para anular la actividad sin derecho a ninguna réplica. Y de hecho eso va a consejo estudiantil porque es una muy mala práctica. Y para decirlo en términos más reales, es un delito. Eso es robar propiedad intelectual. Otra cosa en lo que caen los estudiantes es que ustedes tienden a colocar conceptos que leyeron en algún texto y se les olvida citar, colocar el nombre del autor, bueno, el apellido, ¿no? Nosotros citamos con norma Zapa, el apellido, con el año y después colocar la respectiva referencia. Cuando no hacemos eso, ¿qué pasa? Eso es un robo de propiedad intelectual porque yo estoy colocando un concepto que realmente no viene de mi cabecita, ¿verdad? Entonces, eso también se toma como plagio y eso va para bajar notas, para una cantidad de cosas si ustedes lo consideran muy injusto, pero realmente eso es lo legal. Entonces, en esta diapositiva tenemos las consideraciones legales frente a esto. No se las voy a leer para no perder tiempo valioso. Ahora sí llegamos a lo interesante. Vamos a empezar a hablar de los conceptos de nuestro curso. ¿Qué es la psicología jurídica realmente? Porque finalmente estos cursos son de acciones psicosociales, ¿verdad? Cómo actuamos en esos escenarios, pero cada uno desde una postura de la psicología, desde un énfasis, por decirlo así, desde familia, desde comunidad, desde trabajo y en nuestro caso desde la psicología jurídica. Por eso es importante que ustedes tengan claro los conceptos más básicos, cómo se desarrollaron y a dónde pretendemos llegar. Básicamente este curso tiene una intencionalidad que es que ustedes puedan definir qué es la psicología jurídica, comprender los campos que ella tiene, las acciones o las funciones que desarrolla un psicólogo jurídico, identificar las problemáticas en correspondencia a qué campos y los alcances éticos que como psicólogos jurídicos debemos tener en cuenta. Aparte, como psicólogos tenemos una normatividad. Como psicólogos jurídicos hay unas particularidades específicas. Al final del curso, lo importante es que ustedes tengan claro estos conceptos para que puedan generar una propuesta de acción psicosocial. Finalmente, las personas que logren tener esos aprendizajes, pues serán las que aprueben el curso. Entonces, para ya entrarnos a el tema rico, el tema especial, nos acompaña la profesora Cintia Daza. Profe Cintia, ¿ya estás lista? Sí, Profe profe, Cintia, no sé si ya me están viendo. No, creo que no. ya quito mi Ahora sí. video y si quieres ya puedes comenzar. Mm. Bueno, buenas noches para todos. Espérenme un segundo, controlo acá una fuente de ruido que tengo. Listo. Entonces, nuevamente, buenas noches para todos. Ahora sí creo que ya se activó mi video. Como lo dijo la profe Olga, mi nombre es Cintia Daza. Soy una de las tutoras de la red que nos está acompañando durante el proceso de este periodo con nuestra asignatura de acción psicosocial y contexto jurídico. Yo voy a iniciar haciendo como la introducción al tema, un poco hablando de esos antecedentes y las definiciones básicas de lo que es la psicología jurídica. También vamos a hacer como una pequeña diferenciación o un pequeño comparativo entre las diferencias entre derecho y psicología, porque sé que es algo que digamos, sé que es una duda que uno tiene cuando se enfrenta a, bueno, voy a escribir psicología jurídica, esto debe tener algo que ver con derecho, voy a tener que aprenderme el Código Penal de memoria, voy a tener que aprenderme la Constitución de memoria. Sé que es como un preconcepto que tenemos y es importante entrar como a aclarar cuáles son esos puntos de encuentro y desencuentro tanto entre la psicología como en el derecho.
Iniciamos entonces con esta frase de un novelista y político francés que dice: si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar. Y esta es una frase que es bastante pertinente con nuestra asignatura, porque lo que nos está diciendo es que, digamos, nos está resaltando esa importancia de poder comprender el comportamiento de los otros. En lo jurídico muchas veces es precisamente ese comportamiento de pronto antisocial, ese comportamiento desviado, ese comportamiento que va en contravía de la ley, o ese comportamiento que nos parece a veces enfermo, aberrante o diferente a los demás. Y ese es en parte o en gran parte uno de los objetos de estudio de nuestra bella psicología jurídica, poder comprender un poco, más allá de justificar o excusar, poder comprender qué es lo que pasa detrás de ese tipo de comportamientos. Profe Olga, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Empezamos entonces hablando de esos puntos de encuentro entre la psicología y el derecho. La psicología como ciencia general la hemos comprendido siempre como la ciencia que analiza los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos. Hay distintas definiciones dependiendo de la epistemología que cada psicólogo maneje, pero esta es como una definición genérica de lo que puede ser psicología, ¿cierto? Y por otro lado está el derecho, que es un campo mucho más desconocido para nosotros, no es tan familiar como si lo es la psicología. Derecho, en una definición muy básica, es un conjunto de normas. Esas normas nos imponen a los seres humanos y a las distintas comunidades algunas normas, deberes y derechos o facultades que lo que hacen es regular la vida en sociedad. Básicamente, en el derecho, lo que se busca es generar un conjunto de leyes, de normas o de regulaciones para que las personas puedan convivir en unas condiciones más amables, más cordiales, asegurando unos mínimos de seguridad, de igualdad, de libertad y de justicia. Es allí, en este interjuego entre el estudio del comportamiento humano y las normas que regulan su comportamiento, en el que trabajamos nosotros, los psicólogos jurídicos. Es como en ese punto medio en el que trabajamos. Acá hay algo importante que quiero decir, y es que casi siempre nosotros tenemos la preconcepción cuando entramos a estudiar la psicología jurídica de que lo que vamos a estudiar es derecho. Y vamos a estar viendo a lo largo de nuestra web conference de hoy que nuestras comprensiones todas se dan en torno a la psicología, no en torno al derecho. Ahora vamos a hablar un poco sobre las similitudes y diferencias que se encuentran entre la psicología y el derecho, porque esto nos va a poder un poco ayudar a perfilar finalmente qué es lo que hacemos desde la psicología jurídica. A raíz de este pequeño cuadro comparativo, nos vamos a dar cuenta que aunque parecen ciencias o disciplinas completamente diferentes, tenemos más puntos de encuentro que puntos de diferencia. Entre los puntos de encuentro, el primero es que, en efecto, tanto la psicología como el derecho tienen como principal punto de estudio el comportamiento humano, cada uno desde distintas aristas, pero ambos estudiamos el comportamiento, ambos de cierta manera intervenimos la conducta, especialmente aquella conducta que tiene consecuencias sociales o que genera un impacto en el otro. Otra similitud es que tanto la psicología como el derecho pretenden generar mecanismos de regulación social. Es decir, pretenden de cierta manera, a través de esa regulación de la conducta, bien sea individual o grupal, regular un poco ese comportamiento de la sociedad para permitir que la convivencia en sociedad sea mucho más amable, sea mucho más fluida y más armónica. Tanto la psicología como el derecho parten del principio de que las personas podemos elegir cómo comportarnos y somos libres y responsables frente a ello. Asimismo, tanto la psicología como el derecho partimos del presupuesto de que las personas son capaces de decidir cómo se relacionan de una manera más prosocial o menos prosocial en torno a las relaciones con otros. Habiendo dicho eso, la principal diferencia es que el derecho pretende, digamos, más que comprender, lo que pretende es regular la conducta.
es decir, encaminar o encauzar la conducta de las personas en sociedad, mientras que la psicología, más que encauzar esa conducta, su objetivo principal es un poco comprenderla, comprender por qué por qué nos comportamos, cómo nos comportamos y un poco apoyar la reorientación de ese comportamiento. Profe Olga, ¿me regala la próxima, por favor? Vamos a continuar hablando un poco sobre algunos momentos históricos que han sido significativos en la psicología jurídica, y eso lo vamos a hacer a través de esta pequeña línea del tiempo que les hemos traído el día de hoy. Digamos, es cierto que la psicología jurídica no existe desde el siglo XIII antes de Cristo, es evidente. Sin embargo, desde este momento sí podemos encontrar algunos antecedentes de que la humanidad se ha venido preocupando por el comportamiento antisocial, por el testimonio, por la memoria, por elementos que son tradicionalmente parte de lo que analiza la psicología jurídica. Por eso empezamos hablando desde allí. En el siglo XIII antes de Cristo, o se encontró que data del siglo XIII antes de Cristo, un tratado pericial chino que hablaba sobre la veracidad del testimonio en casos de homicidio, un tema que sigue siendo completamente actual y relevante en los campos de investigación aplicados de la psicología jurídica. Luego, en el año 1750 antes de Cristo, más o menos entre el periodo entre 1792 y 1750, encontramos lo que conocemos como el Código de Hammurabi, que probablemente ustedes lo hayan escuchado por allá en su bachillerato, incluso algunos en primaria o durante su colegio, porque es digamos, es un elemento histórico importante de la humanidad, no solamente de la psicología jurídica. El Código de Hammurabi básicamente es lo que se conoce como el primer código penal que tenemos en la humanidad, y básicamente era una piedra en la que estaban escritas una serie de reglas que enunciaban qué era lo que estaba mal, es decir, lo que se consideraba delito, y asimismo enunciaba cuál debía ser el castigo para esa conducta. Este código estaba basado en la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Por eso vamos a encontrar que la mayoría de castigos que estaban escritos en esta piedra eran castigos bastante físicos, bastante, digamos, bastante duros en su momento. Por ejemplo, encontramos la siguiente ley. Si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y no ha podido probar ese asesinato, la persona que acusó será condenada a muerte. Luego llega de los años 1800 a 1900 el auge de la psicología experimental, especialmente en Alemania. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que se da básicamente el nacimiento de nuestra bella psicología general, en donde se empiezan a estudiar los procesos psicológicos básicos como la memoria, la atención, el lenguaje. Y este tipo de experimentos se empiezan a aplicar, sobre todo los experimentos relacionados con memoria, se empiezan a aplicar a procesos psicológicos relacionados con el testimonio. Es decir, con esas tareas en las que las personas tenemos que contar una historia o rendir, valga la redundancia, un testimonio en algunos procesos judiciales. Entonces, lo que empieza a pasar es que empezamos a aplicar estos resultados de las investigaciones en memoria o de las aplicaciones de las investigaciones en psicología general a estos procesos específicos de testimonio, y allí ya se empieza como a perfilar o a pincelar esa relación entre la psicología y lo jurídico. Luego en 1940, entre los 1940 y 1950, llega la Segunda Guerra Mundial. Para todos es bien conocido que la Segunda Guerra Mundial trae unos desarrollos teóricos importantes, no solo para la psicología, sino para muchas otras disciplinas. Y lo que sucede en nuestro caso como psicólogos jurídicos es que la psicología clínica se empieza a meter un poco por el área por las áreas penitenciarias. Empiezan a utilizar psicólogos para tratar presos de guerra que vienen con ciertos traumas, con ciertas sí, con ciertas psicopatologías producto de la guerra. Allí es donde los psicólogos clínicos específicamente empezamos a participar en esos escenarios penitenciarios y se vuelve a hacer algo rutinario. Aquí también se empieza a hacer un poco más frecuente que los psicólogos empecemos a testificar regularmente en audiencias, pero no es sino hasta 1962 que llega un caso muy representativo, muy conocido en nuestra área de la psicología jurídica, que es el caso de Jenkins contra los Estados Unidos.
Es un caso que no, en efecto, pues se produce en los Estados Unidos, en el que este señor de apellido Jenkins es acusado de homicidio. El señor Jenkins lo que hace es alegar una defensa por esquizofrenia, es decir, que él es inimputable o que no debe ser responsable penalmente porque sufre de una esquizofrenia. En este caso, el abogado defensor o el equipo de abogados defensores lo que decide es contratar a 3 psicólogos para que realicen una evaluación o para que comparezcan en juicio hablando de la esquizofrenia, hablando de que este señor en efecto por su patología no debería responder penalmente. Sin embargo, encuentran muchísima oposición porque al inicio se creía que nosotros los psicólogos no teníamos cabida para hablar de este tipo de temas. El caso llega a ser tan resonado que incluso la APA se opone y dice que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, que eso es un tema psiquiátrico y puramente médico y que no tenemos por qué testificar y no permiten que los 3 psicólogos den su testimonio. Sin embargo, el caso va hasta casación, que se puede decir como la instancia más alta ya en los Estados Unidos, y en casación permiten que los 3 psicólogos testifiquen, que cuenten sus hallazgos, y en efecto el señor Jenkins lo declaran inimputable y no va a la cárcel, sino a una institución de sanidad mental como producto del delito que cometió. Entonces, esta es la primera vez en la que oficialmente se reconoce la participación de un psicólogo en un escenario forense puramente. Sin embargo, fíjense que no es sino hasta el 2001, perdón, en el que la APA nos reconoce como una subárea aplicada de la psicología general. Es decir, que llevamos menos de 20 años de desarrollo disciplinar propio de la psicología jurídica, lo que quiere decir que en términos disciplinares todavía somos una ciencia súper chiquita. Estamos muy jóvenes, todavía hay mucho camino disciplinar por recorrer, hay mucho camino en términos de investigación, de desarrollo de pruebas, en términos de desarrollo teórico, por lo que aún somos una de las ramas más jóvenes dentro de la psicología general. Desde el 2001 que se genera ese reconocimiento, pues esto tiene como consecuencia varios avances. El primero es que hay un crecimiento exponencial en general en la psicología jurídica, específicamente en la forense. Lo que pasa también a raíz de ese reconocimiento es que como ciencia tenemos que delimitar un campo de acción específico y los desarrollos teóricos empiezan a ir hacia ese objetivo. Empezamos a evidenciar entonces una necesidad de formación específica en esta área, lo que genera el inicio o la creación de programas formales postgraduales para el entrenamiento de psicólogos jurídicos, forenses, criminólogos, victimólogos, etc. Entonces, esto para decirles un poco que aún hay mucho camino, que tenemos detrás una historia importante, pero que aún hay muchos elementos por desarrollar dentro de esta línea de acción. Profe, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Entrando un poco más en materia, vamos a hablar sobre la definición de psicología jurídica. Yo les traje aquí algunas, digamos, de las definiciones que históricamente se le han dado a la psicología jurídica porque se le ha definido de muchas maneras y se le ha confundido con muchos términos, pero al final vamos a ver la definición que nos da el Colegio Colombiano de Psicología, que es un poco la más amplia y la que queremos manejar en el desarrollo de este curso. Empezamos hablando con la definición de Pérez en el 96, que nos dice, fíjense lo amplia que es esta definición, nos dice que la psicología jurídica es toda circunstancia que interviene en la creación, enfrentamiento y solución de un conflicto. Aquí podríamos estar hablando de muchas otras disciplinas. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de sociología, podemos estar hablando incluso de derecho, podríamos estar hablando de muchas otras disciplinas distintas. Entonces, fíjense que a este momento de desarrollo de la disciplina, aún la psicología jurídica presentaba un vacío teórico importante, ¿cierto? Aún no nos definíamos hacia dónde queremos o qué es lo que sí vamos a intervenir o qué es lo que no intervenimos nosotros. Hablemos también de la definición de Hoyos en el 2002. Acá ya nos habían reconocido como subárea, entonces vamos a ver un poco más enfocada la definición que dice lo siguiente. La psicología jurídica es una psicología aplicada en el campo del derecho que le ofrece al psicólogo un espacio de acción interdisciplinaria y le permite asumir su ejercicio utilizando los instrumentos que le son propios, en armonía con los elementos que le ofrece el escenario jurídico. Acá hay algo bien importante y es que fíjense que hasta este momento aún de cierta manera nos consideramos un poco auxiliares del derecho.
casi como si fuéramos una subrama del derecho o otra subárea de aplicación del derecho. Y ya vamos a ver a continuación, con lo que vamos a exponer el día de hoy, tanto yo como mis compañeras, que no somos una subárea del derecho. Tenemos unas líneas de acción que compartimos con el derecho, unos campos de acción, pero somos psicología. Nuestras comprensiones son puramente psicológicas. Y luego vamos con la última definición que les traje, que dice: comprende el estudio, asesoramiento e intervención eficaz, constructiva y prosocial sobre el comportamiento, las normas legales e institucionales que la regulan. Fíjense que acá seguimos con una definición bastante amplia, aún no nos hemos enfocado en qué es lo que realmente estudiamos y qué nos diferencia de otras disciplinas. Me regalan la siguiente, profe, por favor. Y llegamos a la definición que queremos manejar, que es la definición del Colegio Colombiano de Psicólogos. La primera parte, que es el primer párrafo que estamos viendo, un poco es la definición puntual con las subáreas. Y abajo vamos a ver un poco algunos lineamientos más generales y algunos elementos un poco más generales que nos van afinando esa idea de qué es lo psicojurídico. Empezamos con el primer párrafo que dice: es un área de trabajo e investigación psicológica especializada. Aquí psicológica está subrayado porque continuamos con la misma idea. Nuestras comprensiones son puramente psicológicas. No queremos que se vayan con la idea que tienen que aprenderse el Código Penal, que somos pequeños abogados o que tenemos que aprendernos no sé cuántas leyes para poder ejercer en la jurídica, porque así no es. Somos psicólogos, nuestra formación es en psicología, pero trabajamos en algunos contextos jurídicos, cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Entonces, fíjense que aquí ya vamos un poco delimitando hacia con qué actores es que trabajamos. Y es que no solamente trabajamos con víctimas y agresores. Fíjense que acá la palabra clave son actores jurídicos. Entonces, trabajamos con víctimas, agresores, pero también trabajamos, por ejemplo, con personas que se dedican a la administración de justicia, como jueces, como comisarios de familia, abogados, fiscales, personas de tratamiento penitenciario, de la guardia penitenciaria, es decir, casi que la mayoría de los actores jurídicos o de las personas que están involucradas en la administración de justicia son susceptibles de ser intervenidas o estudiadas o asesoradas desde la psicología jurídica. Involucra todos aquellos conflictos psicológicos que alcanzan una implicación judicial, ya sea en los ámbitos del derecho penal, derecho civil, derecho laboral o derecho administrativo. Colpsic nos dice que incluye la psicología jurídica subáreas como la forense, la psicología del testimonio, criminológica, penitenciaria, victimología, mediación y en los estudios de los efectos de la norma en el comportamiento humano. Estas áreas las voy a pasar un poco rápidamente porque son las áreas de las que les va a hablar la profe Ana después de mi intervención. Entonces, eso lo vamos a dejar un poco en pausa para que ya se los pueda explicar más a profundidad. Y en el segundo párrafo nos dice que la psicología jurídica es una área aplicada a la psicología, nuevamente, que se refiere al conocimiento, argumentación y aplicación de conceptos puramente psicológicos en la comprensión y resolución de conflictos que alcanzan implicaciones jurídicas. Acá hay algo muy importante y es que Colpsic nos dice que como psicólogos jurídicos debemos propender por un trabajo interdisciplinar. Es decir, que la psicología jurídica no se queda únicamente con los conocimientos de lo jurídico, sino que trabaja con otras disciplinas, como por ejemplo, evidentemente el derecho, pero también trabaja con criminólogos, con criminalistas, con victimólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeros forenses, sociólogos, antropólogos forenses y casi que cualquier profesión que esté involucrada en la administración de justicia. ¿Cuál es nuestra consigna? La cooperación con la justicia y el respeto a los derechos humanos. Es decir, que todas nuestras actuaciones deberán estar enmarcadas en mejorar esa administración de justicia y propender por el respeto a los derechos humanos. Y aquí los dejo con la profe Ana, que les va a estar explicando un poco sobre los campos de aplicación y las diferencias con algunas otras ramas de la psicología básica. Profe Anita, ¿me escuchas? Sí, señora profe Cintia.
Te agradezco mucho por este espacio y invito a los estudiantes, ya dando una contextualización a profe Cintia, de qué es la psicología jurídica, cuáles fueron esos aspectos fundamentales que ustedes recogieron en este ejercicio. Entonces, les pregunto, de acuerdo a la exposición de la profe Cintia, para ustedes, ¿qué es la psicología jurídica? De lo que retomó la profe Cintia, de lo que en sus propias palabras me pueden escribir ahí en el chat. Se pueden equivocar porque igual no les estamos poniendo nota. Profe, ¿me escuchan? No, sí, Sí. señor, lo ¿Escuchan? escuchamos. Sí, Buenas Sí. puede tardes, ¿cómo hablar. está? Soy Muy el buenas tardes. Soy José Ignacio Silva, ya iba a decir el patrullero. Soy José Ignacio Silva, un placer. Interesadísimo con la charla porque sea como sea, uno siempre tiene como esos vacíos, como esas lagunas sin entender muy bien qué es. Así que uno tiene que investigar, pero le cuento que está supremamente interesante ya que trae a colación varios autores. Iniciando con esa frase tan importante, ¿no? Que trae a colación lo que es el juicio. El ser humano para poder evolucionar necesita el juicio. Y si tuviéramos entendimiento de todo, pues no entraríamos al juicio que es tan importante. Entonces queda claro que no solamente el psicólogo en esta parte jurídica no solamente abarca lo que son las víctimas ni victimarios, sino que todos los entes que están dentro de este área jurídica. Pues soy policía, soy jefe de salud operacional, lidero un grupo de médicos, de psicólogos también, de odontólogos, y he tenido la oportunidad de estudiar por mi parte, obviamente por la competencia en donde me desenvuelvo, y realmente recalco que lo que están diciendo es bastante puntual, bastante bueno, y las felicito por este trabajo tan bonito de educar y enseñarnos. Así que pues nada, ese es mi concepto y hasta ahorita me ha quedado muy claro todo lo que nos han enseñado. Qué pena si escuchan viento o algo así. Voy en mi vehículo, acabo de salir de la oficina. Gracias, José. Muy Ya amable voy a por su cancelar el micrófono. participación. Listo. Nos dice Lady que es el estudio del comportamiento humano desde las diferentes situaciones que se pueden presentar en el ámbito de la ley, teniendo en cuenta que los diferentes actores en esta área. Entonces, muy bien. Y nos dice Jenny, la psicología jurídica es la rama que estudia el comportamiento de los actores jurídicos, las leyes y normas en el ámbito del derecho. Acá es importante que también involucren no solamente la parte del derecho, sino las variables psicológicas, porque es importante como la psicología aporta unos elementos esenciales para dar también respuesta a los operadores de justicia. Nos dice Marta Orozco, la psicología jurídica es el estudio del comportamiento humano en ámbitos legales. Efectivamente, tú complementas un poco de lo que le faltó a Jenny. Allí se involucra el estudio del comportamiento del ser humano en los ámbitos legales para dar respuesta a los operadores de justicia. Entonces, ya continuando, vamos a ver los campos de aplicación de la psicología jurídica. Y estos campos son la psicología forense, la psicología del testimonio, la psicología del menor y la familia, la mediación y conciliación, la psicología criminológica, la psicología victimológica y la psicología penitenciaria. En todos estos campos de actuación debemos tener en cuenta que el psicólogo apoya en la aplicación en muchas áreas del derecho, como el derecho penal y el derecho civil, el derecho administrativo y el derecho de familia. ¿Seguimos, profe? Voy a explicar muy a grosso modo en qué consiste cada una, porque en la segunda web ustedes ya van a ver a profundidad cuáles son esos constructos psicológicos que está enfocada cada uno de estos campos de aplicación. Entonces damos inicio por la psicología forense. La función principal de la psicología forense es la evaluación psicológica y que nos permite pues un valor probatorio en juicio y nos permite también hacer una valoración con respecto al comportamiento de ese sujeto y le permite al sistema de justicia tomar decisiones. En esta parte es importante que tengan en cuenta que quien toma la decisión es el juez. Simplemente nosotros como psicólogos jurídicos brindamos los elementos probatorios a través de una investigación rigurosa, es decir, a través de un informe pericial que le permita al juez tomar la decisión. En ningún momento nosotros como psicólogos jurídicos entramos a ser juez y parte porque esto solamente le compete al juez. De esta forma, la psicología forense en esta parte
con sus procesos metodológicos investigativos, permite dar los elementos probatorios para determinar el comportamiento de esa persona y así el juez tenga elementos suficientes para tomar decisiones. Entonces, para que tengan presente eso. Esto se da en foro. Recuerden que el foro es el espacio, es decir, el espacio judicial donde el psicólogo jurídico va a hacer la sustentación de ese dictamen pericial para determinar y dar los elementos esenciales al juez para que tome las decisiones o las personas involucradas allí en este proceso. Seguimos, profe, por favor. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que la psicología forense es transversal a todas las áreas que vamos a trabajar acá, es decir, a todas las otras áreas de la psicología, el testimonio, familia, es muy transversal porque es donde de alguna forma da respuesta a las preguntas que se trabajan en los entes y estamentos jurídicos. Entonces, para que tengan presente eso, que es transversal a todas las áreas que estamos trabajando acá. Otro campo de aplicación es la psicología del testimonio. Allí, a través de técnicas específicas, pruebas, se puede determinar la validez y fiabilidad de un testimonio. Tengamos claro que este proceso sea a través de pruebas específicas para determinar si la persona nos está engañando o al contrario está realizando o guardando información que no es, que es relevante. Entonces, a través de pruebas psicotécnicas específicas, entrevistas semiestructuradas y otras técnicas que se aplican desde la psicología jurídica, permite determinar esa veracidad y fiabilidad del testimonio. Sabemos que un testimonio 100% no es, o sea, que se pueda verificar su validez del 100%, pero se utilizan técnicas que es cercanía a estos testimonios y permita determinar y cruzar información que realmente al psicólogo le permita identificar que la persona esté diciendo la verdad. Acá en este aspecto es importante que ustedes como psicólogos jurídicos tengan en cuenta que allí el psicólogo tiene elementos o áreas específicas que ustedes han visto a través de su carrera, como son todos los procesos cognitivos, lo que es atención, memoria, recuerdo, y allí se trabaja netamente en psicología del testimonio, todos estos elementos psicológicos que permiten determinar si realmente una persona está diciendo la verdad o realmente está simulando ese tipo de información o los hechos. Entonces, la importancia de que allí se identifique cuál es ese testigo directo, esos testigos indirectos, y a través de este ejercicio se puede hacer una investigación veraz y dar un informe claro. Seguimos, por favor. Acá en la psicología del menor nos vamos a centrar en dos campos. Está específicamente en el campo en el sistema de responsabilidad penal en adolescentes, es decir, en menores de 18 años que han caído en infracciones. Entonces, tengamos en cuenta que en Colombia el sistema penal no es igual para los jóvenes menores de 18 años y allí más que todo se hace es una medida correctiva y preventiva y más pedagógica. En esta psicología del menor, pues es donde el psicólogo permite determinar siempre la protección de estos menores, porque así sean infractores, siempre se busca también la protección de estos jóvenes. Entonces, se busca determinar dentro de estos ejercicios el restablecimiento de derechos a través de la protección de otro aspecto importante que ustedes conocen en Colombia. Quien rige todo el proceso de protección de los derechos de los menores en Colombia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene funciones establecidas específicamente para esta área. Entonces permite regular este ejercicio cuando los padres por alguna razón han sido poco protectores de sus hijos, han ejercido violencia o maltrato hacia ellos. Entonces el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una ruta y es allí donde el psicólogo jurídico realiza su función específicamente, y tengamos en cuenta que en estos sitios como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay funciones muy específicas y propias del ejercicio que desarrolla el profesional en cada uno de estos
dentro de estos campos de acción, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las funciones que estamos dando acá y el campo de aplicación son de forma muy general. En la segunda web ya entrarán muy detalladamente a explicar cuál es el constructo y cuáles son los procesos que se trabajan en cada uno de ellos. Seguimos, por favor. En un campo muy importante como la mediación y conciliación, es allí donde el psicólogo busca propiciar de alguna forma a través de un proceso de diálogo y de intervención, él como mediador, para que entre las partes que tienen el conflicto puedan mediar y llegar a una solución para asimismo tomar una solución de parte de ellos. En ningún momento el psicólogo jurídico allí entra a ser parte, sino que él entra a ser mediador. Tengamos en cuenta que en este proceso de mediación hay un conflicto entre las partes y el psicólogo establece unas normas, unas reglas claras para que estas personas logren conciliar y a fin término puedan hacer un acta de mediación y conciliar y puedan solucionar el problema. Tengamos en cuenta que el proceso de conciliación solamente le corresponde al abogado. Entonces el psicólogo jurídico entra más a hacer procesos de mediación y utiliza otros mecanismos dentro de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Mecanismos alternativos de solución de conflictos está la justicia restaurativa, la justicia terapéutica y otros elementos importantes que permiten dar claridad a otras soluciones que generalmente se han establecido en investigaciones previas a nivel nacional e internacional que permiten y han dado cuenta de la efectividad de cada uno de estos procesos. Seguimos, por favor. El campo de la psicología criminológica, pues es allí donde el psicólogo, a través de esos constructos psicológicos, estudia el comportamiento antisocial y delictivo de las personas. Allí el constructo principal es el delincuente, la persona que infringe la ley, es decir, que comete una falta ante un ente jurídico y a esta persona de alguna forma se le hace un estudio psicológico para determinar porque esta persona delinque, cuáles son esos factores psicológicos que la persona en sus aspectos de personalidad y de conducta hacen que tenga declive a tener mayor incidencia en conductas criminales. Aquí es importante que tengamos en cuenta, como bien lo decía la profe Cintia, las áreas de la psicología criminológica se diferencian de la criminología porque la criminología, su objeto de estudio se hace a través de un trabajo interdisciplinario. Es decir, que el objeto también es la persona que delinque, pero la intervención se hace a través de profesionales, a través del ejercicio interdisciplinario, es decir, allí que entran varios profesionales también a determinar por qué las personas delinquen, y están sociólogos, están criminólogos, están otros actores que permiten dar cuenta de este fenómeno desde su disciplina específicamente, para que lo tengan presente, que no es igual a criminología a la psicología criminológica, para que lo tengan presente. Seguimos, por favor. Y la psicología victimal, que es el estudio de las personas que han sido de alguna forma víctimas de un delito, y se permite determinar que esos factores de riesgo y protectores eviten que se caiga en procesos de victimización secundaria, es decir, que la persona no sea victimizada. Ejemplo, ustedes lo han evidenciado en problemáticas como en casos de violencia intrafamiliar, donde la mujer ha sido víctima de este tipo de violencia y va a una comisaría de familia y los operadores de justicia a veces no le brindan las condiciones o no brindan la información de forma clara, la ruta de atención que ella debe seguir, sino que va 1, 2 y 3 veces y desde la misma persona que la atiende no le da una claridad en información, entonces ella tiene que todo el tiempo volver a relatar los hechos, cayendo en esta victimización secundaria, causándole unos daños psicológicos, y lo que se quiere
y estudia desde la psicología victimal es precisamente determinar cuáles son esos daños y esas secuelas que sufre una víctima ante estos delitos. Entonces es importante tener en cuenta que ella hace ejercicios de prevención, de tratamiento para precisamente evitar todos estos procesos de victimización. Seguimos, por favor. Y finalmente nos vamos por el campo de la psicología penitenciaria. Es decir, que se encarga allí donde el psicólogo en este campo, en los centros penitenciarios, están encargados de hacer todo lo que es el tratamiento penitenciario para las personas que están allí, personas privadas de la libertad, y se hacen procesos de resocialización y se trabaja con un equipo interdisciplinario también, y se hace procesos de prevención, resocialización para las personas que de alguna forma están en espera de que sea su proceso todo enmarcado, que todavía no han sido condenadas, pero están allí todavía en espera de su solución judicial. Entonces se hacen tratamientos penitenciarios, igual a las personas que ya están condenados y que salen de estos centros penitenciarios, se hace un proceso de resocialización para prepararlos a una vida entre comillas, de restablecimiento de sus derechos y a una vida social para que lleven una vida normal. ¿Seguimos? Y ya propiamente a continuación, dentro de este ejercicio de los diferentes campos de aplicación de la psicología jurídica, hay unos roles y funciones específicas. Y esas funciones específicas es como el psicólogo jurídico asesora a alguna de las partes en la parte judicial para que tenga los elementos probatorios y los orienta de qué preguntas tiene que hacer, qué tipo de información debe conseguir, y hace todo el tiempo de acompañamiento desde un ejercicio riguroso de investigación, un ejercicio de aplicación de esas pruebas a través de un informe pericial, y da elementos claves al abogado para que pueda intervenir a una de las partes. Hace un proceso de psicoeducación importante. Bien sabemos que en las comisarías de familia las mujeres reiteran cantidad de veces en colocar denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Y qué sucede? Que a veces no se hace psicoeducación a los mismos operadores de justicia para que tengan claro cuál es ese ciclo de la violencia que la mujer vive. Cuando se explica claramente el ciclo de la violencia que la mujer vive, los operadores de justicia pueden determinar que realmente no es porque la mujer dice porque me quiere, me ama, y hay algunos mitos frente a este tipo de violencias y no tienen claro cuál es el proceso que la mujer vive en este ciclo de violencia y la toma de decisiones que ella debe hacer, y se debe hacer un acompañamiento y un apoyo psicojurídico y psicológico para que esta mujer tome decisiones y no recaiga nuevamente en ese proceso y en este ciclo de estar una y otra vez en este ciclo de violencia, sino que rompa ese ciclo de violencia y tome decisiones. Entonces es importante que en todos los procesos de psicoeducación se hagan a los operadores de justicia, también en las instituciones educativas, a los chicos para prevenir todo lo que es el acoso escolar. Es súper importante, y a los entes judiciales en todo lo que tiene que ver con políticas públicas y apoyo de prevención de política criminal, que es allí donde el psicólogo también debe estar inmerso y haga ejercicios de investigación para que los operadores, las entidades nacionales e internacionales tengan elementos suficientes para determinar cuáles son esos fenómenos que hoy en día nos están acogiendo, como es hoy en día el ciberdelito, los delitos a través de las redes del ciberespacio, que hoy en día a través de la pandemia, estos 2 últimos años, se ha disparado enormemente. Otro tipo de delitos y ha tenido otra configuración, otros modos operandi, y que permita al psicólogo dar respuesta a estos operadores de justicia y seguir investigando para dar alternativas a nivel social y nacional e internacional. Si bien sabemos, lo decía José Silva, a nivel dentro de esas funciones, específicamente en la policía,
en la DIGIN y esto, ya precisamente se tienen perfiladores criminales, es decir, personas que son netamente estas entidades como la policía, y a partir del año 2021 se logró que se oficializara este cargo y poco a poco se han ido ganando espacios para que ustedes como futuros psicólogos, si son policías, puedan ir incorporando estos espacios y vayan haciendo campo de acción desde el campo de la psicología jurídica. Entonces, para que tengan presente eso, que bien lo decía la profe Cintia, la psicología jurídica se podría decir que todavía está dando sus pasitos y poco a poco dando sus avances en investigaciones y permitir abrir campos de acción para los psicólogos jurídicos en diferentes áreas. Entonces, bien lo decía, desde la perfilación criminal ya se está dando ese espacio y ya el año pasado, en el 2021, se logró crear ese cargo para la Policía Nacional, que es muy importante porque propiamente allí tienen laboratorios forenses, tienen una metodología específicamente para determinar todo el proceso y una formación continua con entidades nacionales e internacionales que permitan dar elementos de investigación y resultados a los operadores de justicia, y allí hay un trabajo interdisciplinario importante para que tengan en cuenta que son espacios que ustedes como psicólogos deben ir viviendo. ¿Y cuáles son esas funciones específicamente? Pues explicar, predecir y evaluar a las personas, a los diferentes actores, hacer esa perfilación. Esto lo hace netamente la Policía Nacional, y programas de prevención para todos los tipos de violencia o fenómenos que competen desde el campo psicojurídico. ¿Y cuáles son esos actores con los que trabajamos y estamos involucrados todo el tiempo? Pues los agresores, las víctimas y los jueces, los fiscales, inclusive las ONGs que crean programas de prevención de todo tipo de violencia, y desde allí se van abriendo espacios para que el psicólogo vaya interviniendo y vaya poniendo en marcha su ejercicio profesional. Seguimos, por favor. Le doy paso a la directora Olga, que va a hacer una explicación de este tema muy importante para dar espacio para las preguntas. Bueno, gracias, profe. Finalmente, hay algo muy importante que desde el inicio tenemos que tener muy claro, y es las diferencias que tenemos frente a la psicología clínica. Pues hay unos ámbitos donde se tiende a confundir, o el peligro de no tener claro un psicólogo en su respectiva especialidad, cuáles son los alcances que tiene y cuáles son las limitaciones, y por qué un psicólogo clínico, de no tener los conocimientos específicos para laborar en el ámbito jurídico, no lo debe hacer, así como si somos jurídicos y no tenemos unos estudios específicos para una psicología clínica, pues tampoco estaríamos en condiciones éticas de abordar este espacio. Entonces, aquí la razón de por qué. Son dos escenarios absolutamente diferentes y con pretensiones muy diferentes. Por ejemplo, en la psicología clínica, cuando una persona va, es porque requiere ayuda. Entonces, a las personas que van al médico, que van al odontólogo, que van al psicólogo clínico, se les llama pacientes. Son las personas que van por un tratamiento. Mientras que en psicología jurídica siempre le decimos usuarios. Estos usuarios son víctimas, son procesados, son algún tipo de persona que está inmerso en un conflicto jurídico, pero son usuarios siempre. Ahora, una persona que va al psicólogo en busca de ayuda para una situación, su expectativa es esa, su alivio, su cura, el recuperarse de esa situación, si tiene depresión, algún tipo de trastorno, etcétera, etcétera. Mientras que en psicología jurídica la búsqueda es la de justicia. Una persona que viene a nosotros no hacemos terapia, ¿no? Entonces lo que hacemos no tiene nada que ver con este campo de la psicología clínica. Por otro lado, si cada persona, si cuando vamos a un psicólogo, que es importante que los psicólogos vayamos al psicólogo, vamos
con este tipo de profesionales, porque tenemos esa expectativa de alivio, de cura, se presume que hay una voluntariedad. O sea, yo voy porque yo quiero tener ese alivio. Entonces, se cree en lo que dice este paciente. Hay una relación de confianza y de confidencialidad. Mientras que en psicología jurídica el escenario es diferente. No hay tanta voluntariedad, digamos que hay una necesidad. Por decir algo, ustedes no van al médico porque les parezca rico ir al médico, sino porque requieren, pero no de un alivio en este caso, sino porque requieren un proceso que les ayude a adquirir eso, la justicia que están necesitando, el acompañamiento, la asesoría para un proceso inmerso en el escenario jurídico. Entonces, adicionalmente, como las expectativas son diferentes, pues no está este escenario tan de confianza. De hecho, los psicólogos jurídicos tendemos a ser un poco precavidos frente al testimonio que nos dan las personas, independientemente que estas personas sean quienes nos contraten. No siempre en este escenario son muy honestas. Ahora, en el escenario clínico está esta confidencialidad. Un paciente que va donde su psicólogo sabe que todo lo que se diga va a quedar pues en una reserva. Eso se llama el secreto profesional. Mientras que en el escenario jurídico la situación es diferente. Resulta que nosotros, la información a la que tenemos alcance, no solo la vamos a conocer nosotros, muy seguramente la van a conocer otras personas, otros actores jurídicos. Por ejemplo, si a mí me llaman como psicóloga forense para trabajar en un caso, entonces de lo que me hable la persona va a tener conocimiento el abogado. Si éste cree que este informe es importante para el proceso, la contraparte también lo va a tener, va a ser de conocimiento del juez, y resulta que por eso, porque nosotros no tenemos esa confidencialidad, hay que hacer un proceso muy especial antes de tener acceso a la información que se llama consentimiento informado. Es decir, informarle a nuestro usuario que lo que nos diga va a ser de conocimiento para otros actores jurídicos. Por eso tenemos que llenar un formato, que todas las cosas queden supremamente claras para que después no vayamos a tener algún tipo de inconvenientes. También el problema en psicología clínica generalmente es algo individual, privado, muy confidencial, algo que se mantiene en reserva, mientras que en el escenario jurídico los problemas tienen una connotación social, política, económica. Es decir, hay varias situaciones afectadas, varias situaciones con las que tenemos que tener sumo cuidado y tenemos que desarrollar un proceso acucioso, es decir, muy riguroso, muy profesional, teniendo en cuenta los alcances que tenemos en este escenario. Ya les decía que la psicología clínica presumimos, pues, si un paciente viene por su alivio, pues nos va a contar todo lo que le está pasando. ¿Cómo se llama? ¿Y no hay películas? Ya. Tengan cuidado, chicos, de no habilitar sus audios todavía. Bueno, les decía que en la psicología clínica, como la persona va por un alivio emocional generalmente, o psicológico, pues se presume que esta persona, este paciente va a ser una persona muy honesta, nos va a relatar las cosas tal y como son. Mientras que en el escenario jurídico esto no pasa porque hay otros intereses. Por ejemplo, las personas pueden tener deseos de una indemnización. Entonces yo voy a decir que una situación específica a mí me generó un daño tan grande porque realmente lo que yo quiero es que me indemnicen, que me den un dinero. Entonces yo voy a exagerar, voy a decir que llevo 3 meses que no puedo dormir, que veo elefantes azules y una cantidad de cosas. Entonces los jurídicos ya no somos tan crédulos porque sabemos que hay unas expectativas totalmente diferentes. Generalmente las víctimas pueden llegar a sobredimensionar su situación, es decir, exagerar un poco
la sintomatología que presentan, si realmente son víctimas, o personas que quieren hacerse pasar por víctimas. Entonces pueden tratar de engañarnos para que nosotros demos un informe que los favorezca. Y resulta que ahí tenemos que ahí tenemos que utilizar todos los recursos que desde la psicología jurídica tenemos para poder detectar este tipo de situaciones. Igual hay situaciones donde los agresores no quieren parecer pues peligrosos, entonces pueden simular esos rasgos de personalidad que pueden identificarlos con un delito con el que se les puede estar relacionando. Entonces, por eso los dos escenarios son tan diferentes en el tema de presumir esa sinceridad, mientras que nosotros los jurídicos presumimos una distorsión. Ahí, para que me entiendan lo que es simulación y disimulación. Simular, decir que yo tengo algo, presentar unos síntomas que realmente no tengo, o exagerarlos, o disimular, tratar de que no se noten esos rasgos de personalidad que pueden no favorecer. Finalmente, en la psicología clínica, las técnicas, las herramientas que utiliza un psicólogo clínico, generalmente, pues, no van a presumir este tipo de distorsión porque creen en la sinceridad del paciente. Mientras que los instrumentos que utilizamos en psicología jurídica generalmente tienen escalas que nos ayudan a verificar este tipo de situaciones, si hay una distorsión, si hay una simulación, si hay una disimulación. Por eso hay unas pruebas específicas que se utilizan en el ámbito forense. Entonces, forense, perdón, y jurídico. Terminada ya esta explicación donde vimos los conceptos básicos de psicología jurídica, de cómo se llega a un concepto central, de cuáles son los campos, diferencias muy importantes entre la psicología clínica y la jurídica, y por qué hago hincapié en este cuadrito. Porque a veces ustedes en los ejercicios tienden a proponer acciones terapéuticas, y ahí tienen que tener mucho cuidado y recordar siempre que en jurídica no hablamos de procedimientos de tipo clínico. ¿Ok? En este momento, siendo las 7, vamos a dejar unos minuticos para que ustedes, los que tengan preguntas, voy a revisar el chat en este momento. Profe Olga, quería complementar dos aspectos en el cuadro que tú estabas haciendo, la comparación de la psicología clínica y la jurídica. Dale, Carlos. Entonces, el objetivo principal de la psicología clínica, pues, es hacer el diagnóstico para luego implementar un tratamiento, mientras que en el de la psicología jurídica se hace el diagnóstico, un pronóstico y una posibilidad de tratamiento, pero según los hallazgos en la evaluación psicológica, es decir, en el apoyo de un proceso judicial. Dentro de este ejercicio también tengan en cuenta que algo que diferencia también es el informe que se entrega. En el informe de psicología clínica se hace un diagnóstico, una evolución, un tratamiento y pues esto se establece en la historia clínica del paciente que a voluntad propia él lo puede solicitar y se le puede entregar de forma voluntaria sin ningún problema. Mientras que en la parte del informe de evaluación psicológica, se evalúa o se plasma en el informe pericial donde hay un objetivo específico, una metodología, unas conclusiones que da respuesta a los entes judiciales, para que tengan claro eso. Muchas gracias, Carito. Bueno, yo quiero ya, en este momento pueden levantar la mano, pueden abrir sus micrófonos, los escuchamos, pueden preguntar sobre la temática que trabajamos en la web, o si quieren aclarar alguna inquietud frente a las actividades. Recuerden que ya estamos sobre la última semana, ya se cierra esta segunda fase el domingo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede realizar, puede abrir su micrófono, acá los estamos escuchando, o si no, por el chat nos está apoyando la profe Cintia. ¿Alguien que quiera hablar? O profe Cinti, ¿nos puedes decir qué están preguntando por el chat? Claro que sí, profe. En el chat nos pregunta Jamie Quevedo que si los informes son evidencia en un proceso. Bueno, Jamie, tu pregunta es muy importante, va muy enfocada hacia el ámbito forense, pensé que tenía la cámara ya, hacia el ámbito forense, y es que en efecto, el informe como tal no es una prueba. Hay algunas cosas muy procedimentales en el derecho,
pero nosotros ingresamos a un proceso como lo que se denomina una prueba pericial. Esto quiere decir una prueba que emite un experto en cierta disciplina o en cierta ciencia, en este caso nosotros los psicólogos. En los procesos jurídicos hay distintos tipos de pruebas, documentales, testimoniales. La nuestra es una prueba pericial, se llama pericial porque la elabora un experto en cierta disciplina o en cierta ciencia. Una vez nosotros evaluamos, hacemos todas nuestras tareas desde lo forense, rendimos testimonio ante un juez contándole lo que encontramos. Cuando le contamos eso al juez, eso se convierte en una prueba pericial que ingresa al proceso como cualquier otra. Pues creo que esa es la respuesta a tu pregunta. Bueno, frente a lo que están preguntando, si la web queda grabada, claro que sí, como todas las webconferencias de los cursos en el espacio de asesoría sincrónica, webconferencia, está en el entorno número 1. Ahí ustedes pueden ver el enlace o en el foro de noticias del curso o por el correo por diferentes canales. Les estaremos enviando el link de la grabación de este encuentro. ¿Qué más preguntitas tenemos? Nos está preguntando Jamie también que si los peritos son psicólogos. Jamie, también es una muy buena pregunta porque eso nos permite aclarar un poco el término. Perito es un experto en, existen peritos en muchas áreas. Existen peritos en contabilidad, peritos en medicina, peritos en antropología, en distintas ramas del conocimiento. Nosotros somos peritos psicólogos o también nos denominamos psicólogos forenses. Pero existen peritos en distintas áreas. Peritos básicamente es experto en nuestro caso, pues expertos en psicología. Claro, porque los Em, abogados no pueden saber de todas las áreas, entonces cuando en un proceso es importante conocer un área específica, llaman a un experto para que dé claridad frente a una situación. Sara Sofía tiene la manito levantada. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy buenas Sara, sí, noches. Sí, hola. gracias. Bueno, mi nombre es Luz Estela López. Quería compartir, pues, desde lo que vi en noticias en un momento en el cual una mujer estaba denunciando a su ex compañero o expareja que estaba generando mucha violencia y agresividad a un punto en que en un momento llegó al frente de su casa, cogió la puerta a golpes, rompió los vidrios, había una moto al frente que también la cogió a golpes. Ella decía que ella puso dicha demanda, conocimiento en cuanto al hecho, y eso fue como el sábado y ella tuvo que esperar que pasara ese fin de semana, y en ciertos casos cuando hay puente aún el tiempo es mucho más amplio, en el cual esta persona que es víctima de agresión puede llegar a ser víctima de agresiones mucho más violentas, físicas, y era como desde mi punto de vista, era una sugerencia que yo daba dentro de mi tarea, qué tan importante es que esas instituciones que prestan un servicio en esta área, la importancia de que estén respondiendo 24/7, porque pues en ese tiempo es un tiempo bastante, ¿cómo se diría?, vital para poder proteger a la persona que es víctima de este tipo de agresiones. No sé si lo hice mal, pues a mí me parece que es algo importante, y pues no más, gracias. Pero tú no te llamas Sara, ¿cierto? Bueno, debe ser el Es mi usuario del correo, computador. sí, es mi Ah, correo, es mi ok, correo que yo lo hice en algún momento para evadir ok. ciertas situaciones. Pero entonces sí, mi nombre es Luz Estela López y soy, pertenezco al grupo de la profe Cintia. Ah, También, otra cosita, y antes de que se me olvide, lo que pasa es que antes de que me responda la pregunta, bueno, aunque es un punto aparte, perdón la confusión, decía en el correo en algún momento que para ciertas personas con discapacidad había una ayuda y que era importante comunicarse en el correo y dar como el soporte de ese tipo de, si tiene algún tipo de discapacidad.
Resulta de que yo tengo un problema o un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, lo que a veces me genera como cierta dificultad en la concentración de ciertos temas y a veces me confundo y cuando me llegan este tipo de informaciones de asesoramiento, de que me hacen las tareas, que sale por el celular, luego sale por el otro, me sale en el correo, entonces me siento invadida y me alteró mucho. Entonces era como que pues yo no me siento como una persona con discapacidad, pero siento cierta limitación. No sé si ese tipo de limitación que tengo como de trastorno mixto de ansiedad y depresión puede entrar como en ese entorno de ayuda al estudiante. Gracias. ¿Le colaboro, doctora Olga? Por favor. Bueno, Sara, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Murcia, también soy tutora. Puedo orientar un poquito lo que estás comentando, lo que estás hablando ya de la parte clínica, cuando se presentan este tipo de sintomatologías o alteraciones de los estados de ánimo, es importante pues apoyarse a través de la EPS, ya que a través de la universidad pues solo hacemos acciones de promoción y prevención, ¿sí? Entonces, en este sentido, no es una discapacidad, es un trastorno que pues bien puede ser algo transitorio o pueda que se dé antecedentes de acuerdo pues a lo que se evidencie cuando te valoren. Entonces, la invitación es, puedes a través de tu EPS solicitar una cita y allí te pueden atender, ¿listo? Pero no es una discapacidad. No, no, yo tengo todo el proceso psiquiátrico y acompañamiento psicológico, pero pues en ciertos momentos no es tan efectivo todo esto, a pesar de que pongo de mi parte, pero quería compartir eso, ¿no? Que en algún momento la doctora Olga informaba de que ciertas cosas no son como tan, ¿cómo se diría? El hecho de asumir este tipo de formación no son excusas para dejar como ir retardándose los aportes. Entonces, en cierto momento, pues yo hago todo el máximo de mi capacidad para responder, pero hay ciertos momentos en que mi confusión y mi dispersión es bastante amplia. Igual yo tengo el acompañamiento, tengo psiquiatría y psicología, así que pues eso está cubierto. Pero entonces era como esa otra parte que en ciertos momentos pues la mente es la mente y pues nada. Bueno, muchas gracias. No, no te Sara, para preocupes. Mira, complementar un poco, perdóname, profe Olga, frente a lo que tú dices y lo decían al comienzo de la web, que nos comentara la directora que por favor lo dejáramos al final, en cuanto a toda la información que está llegando a los correos como sugerencias y recomendaciones, la importancia de utilizar el correo institucional. ¿Qué sucede? Que cuando no se utiliza el correo institucional y se utiliza el correo personal, se filtra todo este tipo de información precisamente que les llega a sus correos, y si es el institucional, es importante que lo den a conocer a seguridad informática para que ellos hagan el seguimiento desde sus correos para identificar qué está pasando con las cuentas de correo institucional y se haga el reporte y adecuadamente el seguimiento y la toma correctiva por parte de la universidad. bueno, aparte de eso, bueno, gracias por la confianza, gracias por compartirnos tu situación, que es una situación, no es una discapacidad como lo defines, porque igual tú le estás dando un manejo y eso es muy importante. Yo hago referencia a las excusas por ser excusas. A ver, si tú tienes una situación, pues lo importante es que tu tutor o tutora esté al tanto para que le den un manejo. Lo que a nosotros nos interesa es que el proceso de aprendizaje no se afecte. Si no participan durante toda la actividad y al final tratan de entregar todo en una semana, lo más seguro es que no les vaya a ir muy bien, se van a sentir muy frustrados y van a venir las reclamaciones y resulta que no hicieron el proceso adecuadamente. Cuando hay situaciones realmente que ameritan este trabajo, ay, perdón, pues los tutores tomamos ciertas medidas. Además, yo creo que cada tutor con ustedes les ha dicho como qué fechas o en qué espacios se pueden encontrar de manera sincrónica para ayudarles también a darle claridad a los temas, a las actividades, las asesorías, los encuentros sincrónicos. Adicionalmente, nosotros estamos haciendo unos espacios de profundización de lectura
para ayudarles a comprender mejor cada uno de los textos que tenemos en el curso. Entonces, todas estas herramientas, lo importante es que ustedes las utilicen, que las aprovechen para que puedan hacer un ejercicio activo donde ustedes estén interactuando. Obviamente hay momentos de agobio, pero yo hacía el énfasis de la responsabilidad que tienen con su proceso, porque finalmente los afectados son ustedes al final. Entonces aprovechen todos los escenarios. Obviamente no van a poder estar en todo porque trabajan, tienen actividades. Siempre dejamos grabaciones, pero me parece muy rico estos encuentros donde los podemos escuchar, donde ustedes nos pueden ver también, que somos de carne y hueso, que lo que queremos es apoyarlos en este ejercicio tan interesante. Y frente al caso que comentabas inicialmente, efectivamente hay un largo recorrido que tenemos que hacer como profesionales porque desgraciadamente, y como nos contaba la profe Cintia al comienzo, esta es una es una especialidad de la psicología, es una disciplina relativamente joven. Y nosotros observamos, al igual que tú, como estas deficiencias institucionales. Pero eso es algo que nos corresponde a nosotros como profesionales ir poco a poco intronizando en los diferentes estamentos la importancia de generar una atención mucho más empática con las situaciones. Y una experiencia personal, cuando yo trabajé en la fiscalía, tuve una situación muy complicada frente a un abuso y acompañar a la víctima, hacer el denuncio fue casi una tragedia, o sea, es una revictimización, porque si llega y no está en horario de atención, la mandan a otro lado, sino que vuelva otro día, y todas esas situaciones que tú comentas efectivamente son cosas que nosotros debemos visibilizar, fortalecernos como profesionales para tener las herramientas suficientes de llegar a las instituciones y proponer y propender por el desarrollo de unos protocolos o de una atención mucho más eficaz, eficiente y humana, porque finalmente si usted, en ciertas lecturas o cuando ustedes ven como los conceptos de psicología jurídica y con el que más me caso yo, es ese eslogan que tenemos frente a nuestro objetivo, que es humanizar la justicia. Pero necesitamos más profesionales comprometidos para sensibilizar al resto de sectores para que entiendan estas necesidades que tal como tú la pudiste observar, nosotros también en el recorrido de diferentes instituciones, por eso hay mucho por hacer en este campo. No sé si algún otro profe quiere opinar al respecto. José Silva tenía levantada la mano, profe. No sé si tiene José, alguna pregunta. José Silva, sí tenía no sé si tiene dudas. quien quiera hablar, tenemos unos últimos minutos. Ay, yo tenía otro tema que escuché, me pareció doloroso. Era el rescate de una niña víctima de trata de blancas y ella llegó y justamente llegó un viernes y las entidades que tenían que propender por la protección de esta persona no estaban y era como exactamente lo que se decía, ¿no? La revictimización de la persona, estar como, bueno, ¿y aquí qué hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Un alimento? ¿Un lugar donde la estadía? Y todo este tipo de situaciones pues son como muy dolorosas, en realidad son muy dolorosas, las percibo, creo que tengo que trabajar esa parte emocional. Y es como sentir a esa otra persona en ese dolor y sufrimiento, una vergüenza, y igual llega a ciertas instituciones y cuando son hombres los que atienden no tienen ese sentir humano, ese sentir de respeto por una persona que ha sido víctima de este tipo de violencia y no tienen como ese tacto de poder ayudar, colaborar y atender a la persona. Entonces, pues era en sí también ese necesidad de que esos horarios deben ampliarse y poder las personas que son víctimas de este tipo de maltrato, de violencia sexual y entre todo, realmente entre todos, que haya una correspondencia de manera inmediata. Gracias. Sí, de hecho pasa y pasa más de lo que quisiéramos. Precisamente adicional a esto es que los funcionarios o no tienen el entrenamiento o más terrible aún, ni siquiera son psicólogos
menos psicólogos jurídicos. Entonces, por eso es que necesitamos fortalecer muchísimo esta disciplina tan bonita y que tiene unos objetivos tan especiales frente a eso, frente a desarrollar unos ejercicios mucho más humanizados con las personas que requieren inclusive un trato diferencial dependiendo de las condiciones con las que vienen. Bueno, te agradezco mucho el aporte. A todos los que nos acompañaron en este encuentro, muchísimas gracias por compartir este espacio, por estar con nosotras. Yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también. Les dejaremos el enlace por los diferentes canales del curso. Voy a tratar de que sean bastantes para que todos tengan acceso a esta información, replíquenla con sus compañeros, inviten a sus compañeros a estas actividades que desarrollamos. Y entre más acogida tengan, pues más la vamos a hacer para que sea de provecho para ustedes. Profe Cinti, profe Carolina, ¿alguna cosa para despedirnos? Pues De mi parte agradezco a no, profe, todos, muchas gracias. agradezco a este espacio porque precisamente, bien lo decían las estudiantes, se me pasó ya el nombre, que realmente ella tenía confusión, estaba confundiendo la psicología jurídica con la psicología forense, y que realmente hay claridades en este espacio que se brindaron que le permitió tener un mejor elementos para ya tener claridades frente al tema. Bueno, muchísimas gracias, muy juiciosos, terminen sus actividades, cuenten con cada uno de sus tutores, estamos para apoyarles, para servirles y hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesora. Estuvo muy chévere la charla. Y a las compañeras que participaron. La Profe, Olga compañerita de Carlos, me pregunta gustaría hablar con ella. Hasta luego. que Gracias. si tienen Hasta luego, que tengan buena asistencia. noche. Buenas noches. Feliz noche para todos, buen descanso. Nos faltó la foto, doctora, pero será después. Ay, no, por favor, pueden habilitar cámaras para salir lo más de bonitos. Profe Cintia, no sé si ya salió. Los que puedan habilitar la cámara, les pedimos el favor. Gracias, feliz noche para todos.